de la figura del director de seguridad, en donde Josep Ribavidal, yo recuerdo cuando éramos jóvenes, que fuimos al mismo instituto de niños, casi, preadolescentes. Él era el empollón de la clase y yo el que dejó los estudios. O sea, como vais a ver hoy, pues ya habéis visto en su currículum, que no voy a leerlo porque ya sabéis que tengo por costumbre de no repetir lo que se ha escrito, y habéis podido ver, contemplar y disfrutar de los currículums de nuestros ponentes, ¿no? Lo que sí que cuando yo he estado en varias de sus presentaciones, y él habla bastante, y bastante bien, o muy bien, sobre las diversas responsabilidades de los directores de seguridad, nuestro colectivo, directores, directivos y otras figuras afines, ¿no? Cuando le contacté para que viniese a darnos esta charla, él me insistió en cambiarle un poco. Hablará de responsabilidades, pero también nos hablará en este título que él ha puesto a su charla de hoy, hablará tres partes. ¿Cuál es el marco legal de la regulación de la función del director directivo de seguridad, del responsable de seguridad de las empresas? Los nuevos riesgos que desde su experiencia y su día a día en el mundo jurídico y asesoramiento de las empresas pues nos puede también aportar cosas. Y también, en la tercera parte, su visión de lo que son el futuro de la figura del director de seguridad. Como habéis visto, hacemos nuestra charla hoy en el auditorio aquí de Abertis. Antes que nada, agradecer a Xavier Moragas, Macarena y a todo el resto de su equipo, que muy gentilmente nos han cedido sus instalaciones, aunque el objeto de hoy no es la charla de la seguridad en Abertis, que no descartamos, Xavier, de que algún día podamos hacerla, sea aquí o en donde queráis. Aquí está bien porque la verdad es que es un auditorio espléndido, ¿no? Cuando acabemos la charla iremos a la terraza, que esta mañana en Sabadell llovía. Aquí parece ser que ha aguantado, si nos aguanta, pues haremos el cóctel final en la terraza. El cóctel, nuestros anfitriones nos están mal acostumbrando, porque en la anterior en Telefónica, hoy también aquí, pues nuestros anfitriones, además de cedernos el espacio, nos invitan al cóctel, lo cual es muy de agradecer, Xavier, por vuestro gesto y vuestra amabilidad. ¿Vale? Como lo que interesa es que escuchemos a nuestro ponente, como tenemos los asientos delante y vais a ver la presentación en las tres pantallas, yo lo que voy a hacer es sentarme y dejaros la pantalla libre para los que estéis en el centro podéis verla mejor. ¿Vale? Luego habrá un turno de palabras en donde espero que lo arraséis de preguntas. Bueno, primero vamos a comprobar que se me oye bien. ¿Sí? Perfecto. Pues nada, agradecer a Eduard la amabilidad por invitarme a esta charla con un colectivo en el que yo me siento siempre a gusto. Yo, como habéis visto, soy abogado. Si no os quedaba claro con la presentación que nos han hecho sobre qué pasa en el caso de emergencias, si tuviera que guiarme por lo que he visto aquí, seguro que en el accidente muero, sin ninguna duda. Mi mentalidad sigue siendo de jurista y estos temas de ingeniero se me complican un poco. Bueno, como os digo, lo que voy a intentar hoy es hacer una charla huyendo de los aspectos meramente jurídicos. No estáis aquí para que yo os cuente la normativa sobre seguridad privada y que os repita lo que seguramente habéis oído cientos de veces. Lo que voy a intentar es trasladaros un poco mi aproximación al concepto de director de seguridad y mi admiración, porque creo que si hay una figura de riesgo en este país es la de director de seguridad, que probablemente el azar y la fortuna ha hecho que no haya habido más desgracias, pero que el riesgo que uno asume el día que le dicen que, o el día que llega a ser director de seguridad y empieza a trabajar en una compañía, pues es significativamente importante. Y eso es lo que yo voy a intentar trasladarlos en la primera parte de la exposición. Hago una primera de marco legal, una segunda de nuevos riesgos de seguridad y una tercera de hacia dónde creo que va el futuro de la figura del director de seguridad. El marco legal actual, yo hablo de fuentes de obligaciones de responsabilidad del director. El director de seguridad, el día que se va a incorporar a un puesto de trabajo, dice, ¿por dónde me pueden venir los problemas? Los problemas pueden venir por tres vías. Uno, por las obligaciones legales. No hace falta que os hable de cuál es la Ley de Seguridad Privada, el Real Decreto del año 94. Sabéis que hay un borrador en este momento en trámite
de Reglamento de Seguridad Privada, que seguramente los que lo hayáis leído no satisface a nadie y creo que está en este momento todavía fuera de lo que es la visión del futuro director de seguridad. Por lo tanto, no os voy a hablar en principio de esto, que ya lo conocéis. La segunda fuente de las obligaciones, y en las que normalmente el director de seguridad tampoco presta mucha atención, es cuando dice, mire, usted va a empezar a trabajar aquí de director de seguridad, le pongo encima de la mesa un contrato. Normalmente la alegría de saber que vas a firmar un contrato y ya tienes trabajo hace que no te mires el contrato con el detalle con el que te deberías mirar y que no exijas aquello que deberías exigir para poder desarrollar tus funciones en plenitud. Acabas diciendo, bueno, mire, ya tengo trabajo, para adelante, el contrato es un contrato estándar, lo firmo y a ver qué pasa. Y la tercera fuente de obligaciones son aquellas que emanan de la propia compañía a la cual te acabas de incorporar como director de seguridad. El código ético de la compañía o el código de conducta, las políticas derivadas de la implementación de programas de compliance, luego hablaremos un poco del compliance, porque es una figura que empieza a distorsionar el campo de actuación del director de seguridad y hay que ver dónde colocamos a cada uno, los protocolos de seguridad internos y los mandatos u órdenes procedentes de los estamentos corporativos superiores. Es decir, llegamos a una compañía y hay que ver cómo está organizado el tema de la seguridad para saber dónde nos metemos, porque si hay poco organizado puede ser complicado. Si hay mucho y no acaba siendo del gusto de lo que nosotros queremos cuando nos incorporamos a la compañía, también va a ser un problema. Pero bueno, sabiendo que tenemos estas fuentes de obligaciones, uno dice, si yo no hago bien mi trabajo, ¿qué pasa? Y primero, ¿cuál es mi trabajo? Yo no sé si vosotros os habéis planteado alguna vez exactamente cuáles son vuestras obligaciones como director de seguridad. Porque uno a veces, al leer las normas jurídicas, le da la sensación de que es lo mismo como si estuviera leyendo un periódico. No entras al detalle de lo que puede suponer aquello que está escrito de manera más o menos retórica, más o menos poética. Fijaos, dentro de las funciones que ya conocéis que tiene el director de seguridad, vamos a analizar solo dos, porque son las que tienen responsabilidades o pueden tener derivadas responsabilidades penales. La primera es identificación, análisis y evaluación de las situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y el patrimonio. Está haciendo referencia al mundo de la empresa, director de seguridad que se incorpora a una compañía. Situaciones de riesgo que puedan afectar vida, integridad de las personas y patrimonio de la compañía. El patrimonio de la compañía es tanto el material como el inmaterial. Es decir, que no solamente nos preocupan los temas de integridad personal, nos tiene que preocupar todo porque nos van a poder exigir responsabilidades de todo, de los elementos materiales y de los inmateriales, de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual. Pensemos en todos los temas de informática, de comunicaciones, es decir, todo aquello que pueda tener trascendencia en el balance de una compañía, en el patrimonio de una compañía, va a ser responsabilidad del director de seguridad. Por si no quedaba claro, el legislador precisa un poco más y dice que lo que tenemos que hacer es planificar, organización y control de las actuaciones precisas para la implantación de las medidas conducentes a prevenir, proteger y reducir la manifestación de riesgos de cualquier naturaleza con medios y medidas, insiste de nuevo, precisas, mediante la elaboración y desarrollo de planes de seguridad aplicables. Nos está pidiendo precisión, concreción, y eso no es una frase más. Eso es que cuando haya un problema nos van a decir, usted concretó, usted lo tuvo en cuenta, usted era consciente de que había esto. Es decir, a bote pronto, yo soy director de seguridad, leo esto y digo, oiga, o me dan muchos medios o yo me doy de baja, o yo me voy, porque hace 50 años el mundo de las compañías era otro. Hoy el mundo de las compañías, el mundo del riesgo en general, es brutal. Luego lo vamos a ver.
Es brutal. Los riesgos que teníamos hace 30, 40, 50 años no tienen nada que ver con el mundo de hoy. Y esta norma, que es de 2014, lo que hace es decir, oiga, usted está ahí como director de seguridad, usted es responsable de todo. De momento usted. El resto del contenido de las funciones os lo sabéis sobradamente, con lo cual vamos a pasar de largo. Si yo no hago bien mi función, ¿qué puede pasar? Que tenga responsabilidad. ¿De qué tipo? Civil, en algún caso, que es la que menos me preocuparía, y penal, que es la que más me preocupa. Fijaos, ahí hemos puesto los 4 conceptos que nos visten la responsabilidad penal. El dolo, la culpa, la acción y la omisión. No me planteo que ningún director de seguridad cometa un delito por dolo. Si lo hace, hombre, pues está claro que si te dedicas a apuñalar a alguien que entra por la compañía, ese no es un tema que nos preocupe como directores de seguridad. Eso es otra cosa, directamente a la cárcel. Sí nos preocupa la culpa, porque la culpa es cuando todas esas cosas que yo tenía que tener en cuenta, que hemos visto al principio, digo, hombre, yo lo sabía, porque ¿qué es el dolo? El dolo es conocer y querer un resultado. Conocer y querer. Cuando yo estoy en la culpa, yo conozco pero no quiero, no conozco del todo pero tampoco quiero, es decir, es una situación de indefinición muy difícil de demostrar, hasta el punto de que, para que os hagáis una idea, en el siglo XVIII, los dogmáticos alemanes que discutían, que son los reyes del derecho penal, entre el dolo eventual y la culpa consciente, que sería una figura que está aquí en medio, había más de 300 teorías para diferenciarlo. Con lo cual, es muy fácil acabar en la figura de la culpa, muy fácil. Hombre, yo no imaginaba que pudiera haber ese riesgo, no ha pasado nunca, yo creía que había tomado unas medidas que eran suficientes, luego se ha acreditado que no lo eran, o sea que puedo caer muy fácilmente en el ámbito de la culpa. La acción y la omisión, es decir, yo cometo un delito porque actúo directamente o bien sencillamente porque no actúo y tengo posición de garante. ¿Por qué tengo posición de garante? Porque me lo dice la ley de seguridad privada que hemos visto antes. Dice, oiga, usted es responsable de todo esto, me está colocando en posición de garante. Con lo cual, es muy fácil que yo me deslice por la vía de la culpa y por la vía de la comisión por omisión. No tuve en cuenta tal cosa, no pensé que podía pasar, tomé todas estas medidas, pero no caí en que podía haber esta. Y si no pensamos solamente en la seguridad tradicional, sino en la seguridad, digamos, moderna, para entendernos, en los nuevos conceptos de seguridad, que luego veremos los riesgos, luego hablaremos en concreto de los riesgos, claro, es que las posibilidades que tengo de caer en la culpa y en la comisión por omisión son altísimas. El artículo 11 del Código Penal dice: los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga a su causación. El deber jurídico del autor es el que nos ponía la Ley de Seguridad Privada, ese control que tenemos que tener de todo. ¿Cuándo pasará? Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar y cuando el omitente haya creado una situación de riesgo para el bien jurídicamente protegido. No voy a entrar en mucho más detalle, yo creo que la idea os ha quedado clara. Es decir, tenemos todo un marco de obligaciones y de cosas que son nuestra responsabilidad como directores de seguridad y tenemos la posibilidad de que nos digan, oiga, es que esto es una responsabilidad penal, no solamente civil, que luego ya analizaremos, penal. Por tanto, yo puedo acabar behind bars, como dicen los americanos, porque no he tenido en cuenta alguna cosa y he ido por la vía de la comisión por omisión. O sea, no he matado a nadie, o alguien se ha muerto. No sé si recordaréis el caso del Albia, que todavía se está juzgando. Ahí se acusaba al jefe de seguridad y afortunadamente el fiscal ha retirado la acusación para el jefe de seguridad. Ya veremos qué pasa con el resto de acusaciones. Pero decían que no había tenido en cuenta alguna de las medidas de seguridad básica. Consecuencia fue que murieron casi 100 personas. Es decir, afortunadamente, de momento,
el fiscal ha entendido, porque hay que hacer una interpretación de esto de sentido común. Es decir, no están pasando más cosas porque se interpreta con buena fe. Es decir, alguien dice, hombre, es que son tantas las responsabilidades que tiene el director de seguridad, que ¿qué medios tenía? ¿Qué hizo? Vamos a analizar si realmente hay un protocolo de actuaciones, si había un código de seguridad, es decir, si ha hecho lo suficiente como para que entendamos que ni siquiera por la vía de la culpa se le puede exigir responsabilidad a esa persona. Pero en cualquier caso, ahí está, ahí está, y si algún día nos encontramos un fiscal que realmente quiere en un tema moverse, en el sentido contrario, pues podemos tener complicaciones. Bueno, ¿qué amenazas tiene hoy un director de seguridad en su día a día en el trabajo? Yo aquí he puesto 4 bloques, una de tradicionales, que son las que todos conocéis, con lo cual esas me las salto y no entramos a analizarlas. Ciberriesgo. Ahora comentaremos un poco sobre el ciberriesgo. Amenazas complejas, raiding. Aquí os contaré qué están sufriendo hoy las compañías, porque si muchos de vosotros, alguno de vosotros, no ha oído nunca hablar del concepto de raiding, pues hoy se va a llevar una sorpresa, porque es un problema que tenemos aquí, hay casos ya en la Audiencia Nacional, y es una situación extremadamente compleja, y que, claro, el director de seguridad, que se lo tiene que comer todo, es el que... Y luego os voy a hablar también de un tema más novedoso, que es el tema del lawfare. El lawfare también es una figura que se ha movido del mundo de las relaciones entre Estados, también ya hoy al mundo del derecho y el mundo de la empresa. Y vamos a ver qué juego da todo esto. Bueno, el tema del ciberriesgo, como sois conscientes, es un tema de crecimiento exponencial. Hoy en día, además, con el Internet de las cosas, la posibilidad de hacer daños a compañías está al alcance de cualquiera. La facilidad delictiva es total. ¿Por qué? Porque pueden actuar desde cualquier sitio. Extraterritorialmente pueden atacarnos a la compañía. Hay anonimato. La extraterritorialidad hace que el ejercicio de acciones judiciales aquí en España sea muy poco efectivo. Tenemos un convenio de Budapest del año 2001 que es, entre nosotros, es un brindis al sol, que ofrece muy poco juego. Por tanto, muchos de los casos ya no se denuncian. Como sabéis, hay casos de ransomware que la gente lo que hace es llamar a algún informático, échame una mano, a ver si teníamos ahí un backup para salvar algo, vamos a ver qué podemos hacer. Esto es importante porque va a entrar en el ámbito de la seguridad, esa es mi posición, es lo que yo defiendo. Este es un terreno para el director de seguridad. Porque, oiga, si yo me tengo que comer todos los riesgos de la compañía, este también me lo como, pero yo dirijo el equipo de ciberseguridad. Es decir, yo como director de seguridad voy a decirle al responsable de la seguridad TIC de la compañía qué es lo que hay que hacer, porque al final el último responsable, salvo que la legislación nos cambie en algún momento, es el director de seguridad. Pero es que además, aquí el riesgo es mucho más porque no sabemos cómo pararlo. Es decir, cada día están apareciendo fórmulas de ataque nuevas, malwares reinventados, gente trabajando ya a nivel empresarial en todo el mundo para conseguir destrozar compañías, entrar en los sistemas. Y hemos de ser conscientes de que hoy la defensa contra eso no es ni el informático, no es el hacker reconvertido o hacker blanco, porque los malos están 3 pasos por delante. Cuando nosotros empezamos a tapar, a encontrar virus, a ir poniendo frenos, los demás ya han dado 2 pasos más. Con lo cual, la seguridad en el campo del ciberriesgo pasa a ser una cosa más de mitigación y de ver cómo salimos de la situación cuando ya asumimos que nos van a atacar y que en algún momento vamos a ser vulnerables. Como responsables de seguridad vamos a tener que empezar a analizar qué se hace el día después. No me sirve la persona que se pone directamente a teclear en la máquina y dices que yo soy un genio de esto y consigo hacer no sé qué. Tú serás un genio, pero a mí me van a entrar porque hay 20 genios más.
por ahí trabajando, 2000 genios más trabajando, que van a conseguir estar más lejos que tú. Fijaos, supongo que la mayoría sabéis, si no os lo cuento rápido, un zero day. ¿Qué es un zero day? Un zero day es un malware no descubierto, con lo cual significa que no tiene antivirus. O sea, imaginaros en cualquier país del mundo un montón de gente trabajando en un ordenador para encontrar ese malware que va a penetrar en un sistema. Pues este chavalito que está allí con 16 años y dice, ¡bam!, he conseguido un malware fantástico. Resulta que lo meto en Microsoft y entra. Roseller ofrece 2,5 millones de dólares por un zero day de Android. Se están comprando los zero day por cifras millonarias, con lo cual imaginaos la cantidad de gente que hay en el mundo intentando ver si encuentra uno. Es que le toca la lotería, y hay gente que le toca la lotería cada mes porque alguien me lo va a comprar, o los buenos o los malos, o aquellos que se van a sentir perjudicados, que son las compañías, que van a pagar para poder generar directamente el antivirus, o me lo van a comprar los malos que quieren hacer un uso delictivo de eso. También me lo pueden comprar servicios de inteligencia de los países. Para darle un uso, hemos de pensar que bueno. Es decir, esto, Zero Day me ofrece $1 millón por un zero day. Es decir, es continuo. Fijaos, España es el país con más ataques a escritorios remotos a nivel mundial. En nuestro país se han detectado 51.000 millones de ataques. Eso es un año, 51.000 millones de ataques. Cuando uno lo lee dice, debe estar mal, debe haber ahí se han colado con los ceros. Deben ser 51 millones de ataques. No, 51.000 millones de ataques. Es decir, otra cosa es que esos ataques algunos sean ingenuos. Cuando abrimos el ordenador por la mañana, tenemos en spam varios ataques, seguramente todos nosotros, cada día. Claro, la suma de todo esto sí que da los 51.000 millones. El problema que tiene esto, problema añadido, a mí me pasa con muchos clientes, la mayoría de los temas que tenemos ya de ámbito penal en el despacho son de esto. Entonces viene un cliente al que le digo, oye, tendrías que empezar a vigilar tu tema de ciber. Pero si yo no tengo nada, yo soy una empresa que factura 5 millones al año, pues ¿a quién le va a interesar? ¿A quién le va a interesar lo que yo tengo? Y yo siempre les digo lo mismo. Si no es lo que tú tienes, es lo que te pueden poner. Es que tu vida se puede complicar porque alguien quiere ir a por ti, y luego veremos los mecanismos nuevos de amenazas, introduciéndote, por ejemplo, pornografía infantil en tu ordenador, y acto seguido presentando una denuncia que va a generar un movimiento y van a detectar que en tu ordenador hay pornografía infantil. Y luego explica que no eras tú. Oiga, yo esto no lo he visto nunca. Ya, pero está ahí, ¿eh? O sea, tendré que buscar a un perito para que diga que esto se ha introducido ahí. Sí, pero ya empezamos con cosas complicadas. Ya tiene que venir un perito, mirárselo, decir si es capaz de diagnosticar el cómo se ha producido eso. Es decir, el tema de la ciber, el riesgo de la ciber hoy es brutal, brutal. Por tanto, cuando hablábamos del director de seguridad y todos los riesgos que tenía, esto está entre los activos, con lo cual este es también uno de los temas que nos preocupa. Aquí tenéis datos estadísticos, es muy fácil encontrarlos, en el Ministerio tenéis toda la información. Casos declarados 305.000, esclarecidos en el 2021, tenéis ahí 46.000, detenciones, investigaciones, creo que en el 21 no se ve exactamente ahí todo, pero son unos 14.000. Es decir, la diferencia entre los ataques y lo que realmente se puede solucionar es escasa, el porcentaje es muy pequeño. Quiero decir que esto es un gran negocio para mucha gente. De manera que en esta figura del director de seguridad en la que yo estoy pensando, este modelo que os proponía, este tema lo tenemos que controlar. Y ahí las asociaciones van a tener que hacer lobby para que quede claro que este es un tema de seguridad y no un tema de ciber. Ciberseguridad es seguridad. Ciber es ciber. Seguridad es seguridad. Bueno, de lo siguiente que os quería hablar es de las amenazas complejas. Las amenazas complejas, y pongo aquí como ejemplo el raiding. El raiding es un invento de la antigua Unión Soviética. Cuando se deshace la antigua Unión Soviética,
se reparten las compañías entre los amigos del partido. A ti te toca una naviera, a ti te toca un banco, a ti te toca no sé qué, y hay un señor que dice, a mí no me ha tocado nada, y yo llevo en el partido el mismo tiempo que los demás. Con lo cual, yo también quiero una compañía. Como a los que se la han dado no me la van a voluntariamente, van a decir, toma, esta para ti, no. Pues entonces dicen, vamos a iniciar las técnicas de, ellos, los rusos llaman reidorstva, trading, que es la toma de control de compañías utilizando todos los mecanismos posibles, legales, alegales e ilegales. ¿Cómo funciona la práctica? Desembarca aquí en España una compañía formada por gente, nuevamente de un país de fuera, quizá ruso, y pone una compañía target, una compañía objetivo. Dice, vamos a conseguir quedarnos esa compañía. Y vamos a hacer un ataque 360 grados. ¿Eso qué significa? Que vamos a atacar accionistas, directivos, organismos públicos que pueden estar vinculados, clientes, proveedores, empleados, competidores, administraciones públicas. Vamos a atacar todos aquellos frentes que podamos de la compañía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con todos los mecanismos, pero el que más útil nos funciona es el mecanismo de la ciber. Vamos a atacar informáticamente, vamos a averiguar todo, de los directivos, de los accionistas, vamos a saber si alguno de ellos, vamos a entrar en su sistema, vamos a entrar en sus ordenadores, vamos a ver qué debilidades tienen, a quién podemos presionar. Fijaos, yo aquí os he hecho un pequeño resumen, pongo ahí unas comillas para que veáis que todo esto se multiplica por 5, los supuestos que se pueden utilizar. ¿Qué puedo hacer yo si estoy en este grupo de raiding que está atacando? Me gusta decir que esto no es una hipótesis. En la Audiencia Nacional, en España, hay temas de raiding que se están analizando, con una dificultad, es que es muy difícil de probar, porque al final lo que me queda es qui prodest, ¿a quién beneficia? Este que se ha quedado en la compañía ahora veremos cómo lo hacen, pero ¿cómo demuestro que él estaba detrás de toda la operativa esta? ¿Cómo consigo acreditar que es él el malo? Campañas difamatorias, eso como podéis imaginar es lo más fácil del mundo. Contratación de empleados y directivos. Tengo un empleado que lleva conmigo 20 años y viene una compañía que no conoce a nadie y le ofrece un sueldo el doble de lo que está ganando conmigo. No puedo competir, tengo que decir, pues, luego en esa compañía durará 2 días, pero ya me he quitado a este directivo. Espiar o incitar a conductas inapropiadas a socios directivos o empleados. Me entero de trapos sucios, temas delicados, y los utilizo contra ellos. Tienes que ir contra tu compañía o voy a sacar esta información. El equipo de raiding ha estado trabajando, se ha metido en los ordenadores, llevan allí semanas y lo saben todo, de ordenadores, de teléfonos, de no sé qué. Es decir, que el mundo ciber es un mundo que asusta porque hay quien tiene medios para llegar a todas partes. Venta pérdidas, provocar litigios. Luego esto lo enlazaremos con el siguiente punto, apoyar a directivos para crear compañías de la competencia, comprar acciones de la compañía para impugnar acuerdos, atacar los sistemas informáticos de la empresa o de proveedores, sistema que a veces llega un cliente y te dice, mira, si tengo mala suerte últimamente, el proveedor estratégico que tengo, que es el más importante para mi día a día, se le ha quemado la compañía. Se me han llevado a una de las personas con más know-how de la empresa. Últimamente tengo problemas con la administración de todo tipo. Entonces yo lo que digo siempre es, oye, 1, sí, 2, cuando empezamos ya a hablar de 3, siéntate porque igual estamos delante de un raiding. ¿Hay alguien? Porque esto empezaron los rusos, pero aquí en España aprendemos rápido, Es decir, hay una compañía de la competencia que nos interesa, que queremos ir a por ella, pues oye, hay que contratar a un grupo de estos y que le haga la vida un poco difícil. A mí me consta que cuando hablo de estos temas, la tendencia es decir, si yo estuviera sentado donde estáis vosotros, diría, hombre, pero esto
no tiene por qué pasarle a todo el mundo, esto es una cosa excepcional. Bueno, esto es excepcional hasta que te pasa, es decir, cada vez la tendencia es mayor. Bueno, fijaos, en el sector alimentario, por ejemplo, es un sector extremadamente delicado y muy importante en la economía de este país. Atacar productos de la empresa camino al consumidor. Fijaos lo fácil que es hoy en día un camión de naranjas que sale en exportación hacia Francia, hacia Alemania, mercados europeos, que alguien con una jeringuilla en una gasolinera, en un sitio donde saben que se para ese camión, inyecta un veneno a 4 o 5 naranjas, arruina absolutamente a esa compañía. Hace poco hubo un problema de pizzas, si lo recordáis en la prensa. Es decir, es tan fácil que alguien malo se organice para hacer eso, que tenemos que empezar a pensar, los que estáis en el mundo de la seguridad, que lo que hasta ahora funcionaba, hay que empezar a reforzar todo tipo de movimientos para evitar ese perjuicio que nos puede venir. Porque os digo, cada vez la competencia es mucho más internacional, todo el mundo está más organizado y es más difícil superar esas situaciones. Bueno, y acabamos este punto de los riesgos con el lawfare. ¿Qué es el lawfare? Mira, el lawfare es un término que ha puesto de moda un general americano, un general de aviación que se llama Charles Dunlap. En el 2001, para hacer referencia, el hombre descubrió en un momento determinado, dijo, mira, esto de las bombas está muy bien, pero si yo quiero atacar a un país enemigo, igual me sale mucho más a cuenta utilizar normas jurídicas que bombas. A veces es más efectivo y sobre todo es más elegante. Y entonces creó ese concepto que es la contracción, en lugar de warfare, lawfare, término que ha hecho, digamos que tiene mucho éxito y que se utiliza mucho en los ámbitos políticos. Nos dirán, se produce lawfare cuando un país con capacidad de sancionar sanciona a otro país. En este momento tenemos Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, las sanciones. Esto, desde un punto de vista teórico, se diría es lawfare, es utilizar las normas jurídicas para perjudicar al enemigo. Este concepto, yo digo, no es un concepto ni nuevo, ni no es un concepto pacífico tampoco, pero es un concepto que se utiliza hace mucho tiempo. Ya en los años 60 se utilizaba el concepto uso alternativo del derecho en Italia para hablar de aquellos supuestos en los que manejas las normas y la interpretación de las normas para beneficiar, en teoría, a las clases más desfavorecidas. Era uso alternativo del derecho en beneficio de los menos favorecidos. Bueno, pues eso hoy también funciona, pero se puede utilizar no necesariamente con los menos, con los más desfavorecidos. Fijaos, ¿por qué esto, si entráis, veréis muchas publicaciones, sobre todo en Sudamérica, y os dirán que cuando ha habido el encarcelamiento de algún líder político es como consecuencia de una acción analizada de lawfare, que es manejar todas las estructuras jurídicas, no solamente las normas, sino también aquellos que aplican las normas, jugar con todos esos elementos para conseguir el resultado que intentas. Es decir, nuevamente es colocarte en una posición de superioridad respecto al otro y perjudicar al otro. Pero esto no lo miréis solamente desde el ámbito político, miradlo también porque interesa desde el ámbito de la empresa. ¿Os podéis encontrar con operaciones de lawfare? Por supuesto que sí. ¿Dónde? Pues os podéis encontrar con una empresa de la competencia que lo que va a intentar es, por medios de lobby o por los que sean, conseguir alguna modificación legal que os va a perjudicar a vosotros y que en cambio le va a beneficiar a él. O sea, vosotros estáis ahí esperando a que el legislador regule una materia determinada que os afecta, pero puede haber alguien que está haciendo una gestión muy concreta para conseguir que esa norma salga en otro sentido. O sea, los conceptos de lobby, todo eso es perfectamente, como podéis intuir a estas alturas de la edad, todos, pues ya sabemos cómo funcionan las cosas. Pero en el ámbito jurídico, y aquí enlazaré con una cosa muy importante que a mis colegas de profesión no les gusta nada, en el ámbito jurídico
siempre hemos tenido la sensación de que el abogado de la compañía, el interno o el externo, oye, este ya sabe lo que hace y este se organiza a su manera y cómo le voy a decir yo al abogado lo que tiene que hacer. Pues yo digo que sí hay que decirle al abogado cómo tiene que hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a manejar los temas de seguridad ni de inteligencia. Yo llevo 30 años en la facultad explicando inteligencia jurídica y os aseguro que es como predicar en el desierto. Pues eso está muy bien, pero todas las inteligencias, pero si es que todos somos inteligentes, ¿eh? En el colectivo de abogados todos somos inteligentes. O sea, conseguir que la gente sea consciente de que a veces el daño a una compañía se lo haces a través de los pleitos que tiene esa empresa. Porque al final tú puedes enfocar desde fuera tu ataque ¿a quién? Al abogado. Encuentras una debilidad del abogado a través de todos estos sistemas y le dices, oye, yo que este pleito como lo ganes se te va a complicar la vida, ¿eh? Por ejemplo. Y quien dice al abogado dice a otras gentes que intervienen ahí. Es decir, yo he visto casos en los que hay un pleito que está ganado, por ejemplo, arbitrajes internacionales, absolutamente ganado. El despacho que lleva el tema lo borda. El cliente tiene toda la razón. Es un tema inmaculado. ¿Posibilidad de ganarlo? Despacho de abogados, anglosajón, de gran nivel, dice 100%. Pues es que nos hemos barrido en el arbitraje, hemos barrido. Llega la resolución, 0. No es que la duda era si nos daban 100 o nos daban 75. 0. ¿Qué ha pasado? Alguien empieza a analizar y dice, oye, el abogado que llevaba a los otros, ese que no sabía nada, que el día de la vista iba todo perdido, no sé qué, resulta que había sido un alto cargo de los servicios de inteligencia de un país. ¿A alguien le preocupó eso? ¿Alguien se informó de eso? No. ¿Por qué? Porque en el mundo jurídico estamos acostumbrados a que de lo que hablamos es de leyes y de hechos. No, yo hace mucho tiempo que voy diciendo, hay que hablar de sesgos cognitivos de la gente que interviene. Yo tengo que saber quién es mi contrario, a quién tengo al otro lado, porque si no lo sé, me puede pasar eso. Yo pensaba, no, este tío va a ser un tonto, no se entera de nada. Oye, el día de la vista ha hecho un ridículo espantoso. No se sabía nada. Lo hemos barrido. Sí. Lo has barrido, pero te equivocaste de escoba, porque el resultado ha sido 0. Fijaos, otra cosa que yo explico a los alumnos en clase muy a menudo es cuando tenemos un litigio. Normalmente hay un señor que reclama algo, una empresa que reclama algo, otra que es la que tiene que pagar, y el litigio es una línea con un tema muy concreto. Nos preocupamos de lo que pasa en ese litigio. Voy a ver si la defensa la hago bien, si he argumentado suficientemente bien, pero no estamos pensando en los elementos colaterales. Porque, ¿qué pasa si uno malo, muy malo, habla con el abogado y le dice, mira, el abogado contrario, dice, mira, el tema lo tienes ganado, ya lo sabemos. Pero oye, ¿sabes qué? Resulta que he descubierto una cosa de tu empresa que igual tendrías que comentarlo con el Consejo de Administración. Y no tiene nada que ver con el pleito, no tiene nada que ver con el pleito. Pero claro, tú vas al Consejo de Administración y dices, oye, mire, hay esto. Y en el Consejo de Administración se agarran a la silla y dicen, madre, ya lo que menos importa es el pleito del que estábamos hablando. Estamos hablando de otra cosa. El analizar los elementos externos y colaterales es importante. ¿Y por qué digo esto? Porque el director de seguridad, y ahora iremos al esquema que propongo el director de seguridad, tiene que poderle decir al asesor jurídico de la compañía, oye, ya sé que tú sabes mucho de derecho, pero ven aquí, siéntate, porque yo soy el de seguridad, ¿sabes? Y yo tengo que saber más de ese tema que estamos llevando, porque puede afectar a la compañía. Puede afectar a la compañía. Evidentemente, el asesor jurídico no lo va a recibir con mucho agrado, pero hay que empezar a cambiar en este mundo que tenemos
complejo, en este escenario, como decís vosotros de la seguridad, escenario buca, de incertidumbre total, hay que empezar a buscar la certeza, porque si no estamos perdidos. Fijaos, este es el esquema que yo propondría de la dirección de seguridad en una compañía. Es esto de aquí, DSI. DSI significa Dirección de Seguridad e Inteligencia. ¿Por qué? Porque no hay seguridad sin inteligencia. Hay inteligencia sin seguridad, pero seguridad sin inteligencia no hay. Con lo cual, esa formación que se intuye algo en el borrador del Reglamento de Seguridad Privada, en la que empieza a hablar dentro del temario de la formación del director de seguridad, hablar de temas de inteligencia, hay un módulo de inteligencia, es básico. El director de seguridad tiene que ser el director de inteligencia de la compañía. ¿A quién reporta? Reporta a la alta dirección, lógicamente. Y debajo de él, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un comité de seguridad. En ese comité de seguridad, del que lógicamente forma parte el director de seguridad, va a haber responsables. Lógicamente estamos hablando de una gran compañía, esto hay que adaptarlo a compañías pequeñas y el esquema cambia. Pero la idea es que la responsabilidad, digamos, tradicional, los riesgos tradicionales, riesgos laborales, protección de datos, blanqueo de capitales, TIC y jurídico, reportan al comité de seguridad. Y ese comité de seguridad reporta al director de seguridad e inteligencia. Y el director de seguridad e inteligencia tiene una unidad de inteligencia estratégica que le reporta solo a él. Y él, a su vez, a la alta dirección. Y luego tenemos el compliance. Y si os fijáis, en el compliance no he puesto una flecha, he puesto ahí dos líneas para decir qué relación establecemos entre el compliance y el director de seguridad e inteligencia. Ya el borrador de reglamento ya especifica que la prevención de riesgos penales en la empresa será responsabilidad del director de seguridad. Es decir, que ya se está admitiendo que aunque esta figura creada ahí un poco de soslayo, que nadie sabe exactamente cuáles son las funciones, los fiscales van haciendo ahí escritos, añadiendo cosas, nadie sabe exactamente, no la tienen bien ubicada, a mi juicio va a tener que acabar también reportando al director de seguridad e inteligencia. Porque si no, que nos quiten todas las obligaciones que nos ponían en la ley de seguridad. O sea, esas responsabilidades de las que yo soy responsable, oiga, quítemelas. ¿No? Pues si las tengo, las quiero íntegra y plenamente. O sea, dependen de mí, es decir, reportan a mí como director de seguridad e inteligencia todos los demás, todas esas áreas. Aún se podría esto, digamos, retocar un poquito más. Pero yo creo que este es un poco el concepto. No sé si el borrador, bueno, ya veremos qué pasa con ese borrador, porque ya vamos viendo borradores, yo creo que es el tema eterno, el borrador del reglamento de seguridad, pero yo creo que el que ha salido de momento no es el que nos gustaría a todos. Quiero decir que creo que tiene que cambiar y probablemente ir más a un sistema como estos, porque los riesgos que os he comentado difícilmente se pueden trofear. Uno tiene que pensar hoy, cuando está al frente de la dirección de seguridad de una compañía, que tienes riesgos complejos, tienes riesgos legales, tienes el ciberriesgo, que es la repera, con perdón, es decir, tienes todo eso y además mezclado. ¿No? Con lo cual, hay que darle muchas más facultades al director de seguridad e inteligencia y hay que darle sobre todo presupuesto. Porque fijaos que aquí durante un tiempo, no sé si me estoy extendiendo mucho o qué, durante un tiempo el director de seguridad, seguro que no vosotros, pero al final era el solucióname esto que no sé cómo hacerlo de la alta dirección de la compañía. Oye, arréglame esto. ¿Cómo? Ya te espabilarás.
porque el día que caigan chuzos de punta te van a caer a ti en la cabeza. Ese es otro de los conceptos que tiene que cambiar. El director de seguridad no está para solucionarme esto, está para ser el organizador de todo el sistema de seguridad de la compañía, con, lógicamente, el poder que eso tiene que suponer y con el presupuesto que eso tiene que suponer. De manera que es la figura clave en el esquema de compañías, creo yo, que de los próximos años. De manera que todos aquí ya estáis colocados, la mayoría sois más jóvenes que yo, pero ya tenéis todos, pero pensar que la gente joven que viene, la gente que empieza, que quiere dedicarse al mundo de la seguridad, ha escogido el mejor sector. Este es el sector que sin duda se va a desarrollar, porque ya no solamente es la incertidumbre que tenemos a nivel de empresas, es la incertidumbre a nivel mundial. O sea, el riesgo está ya en todas partes. La capacidad de análisis, de trazabilidad, todo esto, trazabilidad, todo tiene que quedar por escrito y detallado. Es decir, el día que se haga una revisión tenemos que poder explicar todo lo que hemos hecho, para que no nos digan, no, pero mire usted, la omisión de ese tema. Usted, si hubo una omisión es porque no había forma de preverlo, porque yo analicé todo, no era previsible ese riesgo en modo alguno. Podríamos hablar de la unidad de inteligencia, qué es lo que tiene que hacer esa unidad de inteligencia que depende del director de seguridad. Identificar, recolectar, analizar, informar, estas son las funciones típicas de la inteligencia. ¿De dónde analiza? Desde fuentes internas dentro de la compañía, fuentes externas, proveedores, clientes, fuentes abiertas, ninguna más. Aunque alguien esté pensando en otras, esas son más complicadas, esas ya entran fuera de norma, fuera de ley. Bueno, yo creo que conclusiones ya las hemos dicho, ¿no? Definir el marco obligacional. Hay uno que no podemos hacer nada, que es la ley y el desarrollo de la misma, los reglamentos y tal, pero sí podemos definir el marco obligacional que viene de la relación laboral con la compañía, o la del tipo que sea, y la de las normas internas de la compañía que tengan que ver con temas de seguridad. Esas sí que las podremos controlar y decir, mire, mi contrato es un contrato que va a tener todas estas especificaciones, yo me hago responsable de todo esto, el presupuesto que voy a tener es esto, es decir, porque al final, si es la alta dirección la que no me está apoyando como dirección de seguridad, pues le voy a trasladar el problema a la alta dirección, lógicamente. Es decir, aquí, si yo no tengo medios para desarrollar mi trabajo, pues... No, ahí las asociaciones creo que tenéis un trabajo importante que hacer para definir ese marco legal. La exigencia de medios materiales, ya lo hemos dicho, y la incorporación de las áreas de inteligencia, que creo que esa sí es la lucha que hay que establecer. Es decir, la inteligencia que hoy se está regulando de forma distinta tiene que unirse a los temas de seguridad. Y el responsable de seguridad tiene que ser también responsable de inteligencia. Bueno, y con esto acabo. Espero no haberos cansado demasiado ni desanimado mucho con riesgos. Gracias, Josep. Bueno, como os decía al principio, cuando algunos habéis llegado un poco más tarde, hemos vuelto a coincidir en un aula después de 50 años y da un poco de vergüenza, porque el tiempo dice, 50 años que compartíamos clase en nuestra infantil. Pupitre En nuestra edad infantil, y estoy más que satisfecho después de esos 50 años, compartir este aula, aunque sea con un formato diferente en el día de hoy. Como os decía al principio, y habéis leído en su currículum, Josep es un brillante estudiante, es un brillante profesional y además un brillante y locuaz expositor de
de tus ideas, ¿no? Ojalá todas las empresas tengan un Josep Ribavidal en su plantilla, porque seguro que los directores de seguridad... clientes, todas. Porque seguro que entonces los directores de seguridad íbamos a vivir bastante mejor que lo que estamos ahora, ¿no? Has dicho muchas cosas, algunas conflictivas, algunas con mucha interpretación diferenciada, y me gustaría que ahora todos los aquí presentes pues establezcamos un diálogo, los más veteranos, los más jóvenes, que siempre tenéis la costumbre de ponerlos juntos, que me parece bien, debatamos sobre lo mucho que nos ha comentado Josep. Aquí tenemos un micro, no sé dónde lo tenemos, sí, para el que quiera. David, un segundo, que te dan un micro, por favor. David, aquí, Macarena. No, coge el micro mejor. Ya que lo tenemos pagado. A ver, antes que nada... Sí, ya está conectado, sí. Antes que nada, muchísimas gracias. La verdad es que todo muy claro. Lo que pasa es que, a ver, no es tanto una pregunta como un par de comentarios. Primero, el tema de la ley de seguridad privada. Sí, es cierto, hay muchas obligaciones que implican grandes responsabilidades para el director de seguridad, pero yo creo, y corrígeme, Eduard, si me equivoco, pero es que fue una regulación buscada y pretendida por el sector. Ya lo dijo, me parece que fue Santa Teresa, ¿no?, que hay más lágrimas derramadas por las peticiones atendidas que por las desatendidas, y creo que este puede ser uno de los casos. Reglamento, mi opinión, ni está ni se le espera, y que siga así. Entre otras cosas, porque tú lo sabes como jurista, significa que sería un reglamento encorsetado por una ley del 2014, que han pasado tantas cosas que yo creo que se nos ha quedado ya no solamente pequeñita, sino incluso hasta anticuada. Y respecto de ese planteamiento que has hecho tú, de ese esquema, a ver, yo coincido, solo faltaría, estoy donde estoy. Ahora bien, si nos vamos si esta misma charla la hace alguien en el colegio de abogados, pues donde está el DSI estaría el director jurídico y en jurídico estaría el DSI, y si nos vamos a una charla sobre compliance, pues cambiamos el de compliance con el DSI. Es decir, que sí, que es cierto desde el punto de vista de la regulación de la ley de seguridad privada y lo que sería deseable. Ahora, hay tantas discusiones y tantas luchas de poder dentro de las empresas que eso, ya digo, aunque yo lo compro, lo veo francamente difícil de implementar. No, estoy de acuerdo, al final, cuando uno hace un planteamiento de estos, lo que buscas es el desideratum. Como he dicho yo, en el ámbito mío, en compañeros míos de profesión, es muy difícil, os digo, hablar de temas de inteligencia. Ahora que la inteligencia artificial está entrando por la ventana, no les queda más remedio que empezar a asumirlo. Dicen, bueno, sí, cuando ellos ven la diferencia... Fijaos, os voy a poner un ejemplo. Yo empecé a hablar de inteligencia en el litigio hace 30 años. Aquí en España era nadie hacía caso. Hace unos 10, 12 años, en Estados Unidos se crea un despacho para hacer lo mismo, para hablar de inteligencia en los pleitos. Un despacho con 2 exfiscales americanos, se llama Cobre and Kim. Pues este despacho, en 10, 12 años, se ha convertido en uno de los grandes despachos del mundo. Lleva temas en todas partes. Empezó 20 años después que nosotros somos un despacho pequeño, de Barcelona. Ellos son un gran despacho, financiación detrás, pero el modelo, ese concepto, al final, cuando las cosas son sensatas, acaban triunfando en el tiempo. O sea, las dificultades de los colectivos, de los gremios y tal, existen desde que nacen los gremios. Oye, esto que no me lo toquen, esto es mi área, ¿cómo se va a meter el de seguridad en mi área jurídica si no tienen idea de derecho? No, tú no tienes idea de seguridad, el responsable de seguridad es él. Entonces, sí que habrá una lucha, pero yo creo que al final es que como la seguridad no funcione, las empresas se van a caer. Es decir, o somos conscientes del que el peligro hoy es total, es decir, uno abre la prensa y es el hospital tal, la empresa tal, eso las que sabemos, las que no sabemos, que se negocia y la empresa paga para decir, oye, callémonos, no sea que nos desprestigie, es así, pero es que no puede uno vivir con esa incertidumbre permanentemente, porque al final es que las empresas se van a caer y el de seguridad, digo, el jurídico que está allí, pues sí, opina y tal, pero oye, aquí lo que importa es la seguridad de la compañía. Con lo cual yo creo que, aunque sea difícil, es un camino duro, pero hay que apostar por él.
hay que ir a por él. Es decir, yo soy un enamorado de la seguridad desde hace muchos años, porque además en mi vida, en su momento, se dio una circunstancia que hizo que yo entrara en ese mundo de la seguridad por casualidad. Y desde entonces, bueno, soy un defensor, es decir, sin seguridad ni funciona un Estado, no funciona nada. El Estado de Derecho se basa en la seguridad. Cuando no hay seguridad, no hay nada. Con lo cual, oye, hay que defender eso. Otra cosa es que al final, cuando uno analiza, dices que aquí en la seguridad, al final, ¿qué hemos hecho? La hemos puesto al alcance de todo el mundo, no exigiéndole formación. Hemos dicho, oiga, usted se forma de cero. Usted empieza de cero, va haciendo, va trabajando y al final usted acaba siendo un buen profesional de la seguridad. Bueno, pues si eso es así y eso se puede acreditar, a esa persona hay que darle la homologación correspondiente para estar al más alto nivel de seguridad. Y a los que empiezan hay que formarlos en seguridad, pero vamos, con un grado y con unos másters del más alto nivel. Es que de ellos va a depender el futuro de las compañías. Lo del lawfare es un tema también, no os podéis imaginar el juego que da eso, para los malos. Es que hoy cuando alguien diseña una operación... Perdón, Didi. Hola, buenas tardes. Soy Elisenda y un poco a colación de lo que ha dicho David y hablando de la ley de seguridad privada, que también incluye a los detectives privados y sobre todo en relación a toda la exposición que ha ido diciendo, lo importante que es, por ejemplo, pues tener información, recabar, recoger en un pleito, poder desacreditar un testigo, tener información del propio juez, de la compañía contraria. Mi pregunta es que me ha parecido que no se tenía en cuenta, tal y como dice la ley de seguridad, en ese trabajo, cuando usted hace o ha tenido necesidad de hacer ese trabajo de recoger, de averiguar y tal, ¿a qué profesional ha recurrido? Al detective. Ah. Claro, claro. Es como no lo he oído. No, porque podríamos dedicar aquí a hablar de los detectives, porque claro, si hay un colectivo que está castigado, es ese. Es decir, el colectivo de los directores de seguridad, ese lo pasa mal. Pero es que el de los detectives, es que no está, es que ha desaparecido. El sistema tecnológico ha hecho que hoy la gente que quiere saber cosas utiliza otros caminos. Sí, pero claro. lo de la investigación online, ya sabemos todos que de lo que veas, créete la mitad. Después hay que ir y ver. Claro, pero no solamente es de lo que veas, créete la mitad, es que es fabricable. Es decir, a mí cuando alguien me dice, no, esto lo he conseguido de fuentes abiertas. ¿Qué es una fuente abierta? Porque yo mañana voy a Singapur, coloco en una web una información que yo he sacado de manera irregular, la pongo ahí en Singapur, la cuelgo en una web y accedo desde mi despacho y digo, mira lo que he encontrado, qué información más interesante he encontrado. Pues es una fuente abierta, es una web que está en Singapur o que está en Chile. Es decir que, claro, es que estamos en un mundo de tanta inseguridad e incertidumbre que hay que empezar a buscar, pues eso, el orden. Los detectives, si no trabajan bien su posicionamiento, van a acabar siendo absorbidos por las grandes compañías. Grandes consultoras, que van a decir, oye, no, este trabajo lo hacemos nosotros, no lo hacen los detectives. ¿Qué es un detective? En España hay una experiencia, alguno de vosotros por edad lo recordaréis, que eran los agentes de cambio y bolsa. Los agentes de cambio y bolsa, en su día, eran gente con un prestigio, pero vivían un poco en la nube, era el profesional mejor pagado de este país, y no se preocuparon de hacer ningún tipo de lobby ni de organizarse y tal. Pensaron que todo iba a permanecer así siempre. ¿Qué pasó? Llegó un momento que una normativa dijo, ustedes pasan a integrarse a las agencias de valores, dejan de ser profesionales independientes, con lo cual acabaron siendo empleados de banco. Entonces, ¿qué puede acabar pasando con los detectives si no organizan bien su futuro? Que acaben siendo empleados de grandes compañías consultoras y sustituyen esa labor profesional independiente por un salario. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. El detective es uno de los que tiene que... Sí. Hola. Sí, hemos acaparado aquí el micrófono. Mi pregunta es muy corta.
¿Hay alguna empresa en España que siga este organigrama? En ese, así no. Similar. Así no. Digamos que de forma, digamos, no ordenada, sí. Es decir, de forma no ordenada se trabaja con profesionales de inteligencia que no necesariamente son el director de seguridad. Sí que hay más o menos una organización. Lo que no queda tan claro es el aspecto TIC y el aspecto jurídico. El aspecto jurídico, evidentemente, no. Ese lo añado yo, lo meto ahí con calzador, porque creo que es muy importante. El aspecto TIC, ahí pues hay una lucha, porque claro, como os decía, el que ahora controla la tecnología TIC dice, oye, aquí el de seguridad soy yo. El de seguridad TIC soy yo y los demás no. Mira, es que la seguridad TIC es una cosa muy concreta y estás dentro de un esquema que, por tanto, hay que ir a la seguridad global. Y eso que es el trabajo que se está haciendo desde INCIBE, desde el Centro Criptológico Nacional, se está haciendo un gran trabajo, sobre todo de formación a la gente, es decir, hay cursos incluso gratuitos para que la gente empiece a entrar en los conceptos de ciber, pero estás luchando contra malos que tienen, primero que son Messis o Ronaldos en lo suyo y que detrás tienen el dinero que genera todo este negocio. Es muy difícil estar... Siguiendo con esta fila, no sé si Felip o José María, si no pasamos a Joan. Bueno, ya se ha ido diciendo un poco a través de la conversación de ahora, pero mi pregunta sería, tú estás proponiendo un cambio de paradigma sobre lo que es el ámbito de actuación del director de seguridad, entonces la pregunta de alguna manera obligada es, ¿qué perfil necesita hoy por hoy un director de seguridad? Y la siguiente pregunta es, los que estamos aquí, ¿estamos preparados como para asumir esta función con este cambio de paradigma? ¿O ya serían las nuevas generaciones? Es decir, el perfil es un ingeniero, el perfil es un abogado, el perfil es un militar, el perfil es un policía, el perfil es un profesional de la seguridad privada que viene desde abajo y ha sido vigilante y ha subido en todo el escalafón y al final, como persona inteligente que es y profesional del tema, acaba desarrollando su propio método. O sea, son preguntas, no estoy afirmando en ningún momento ninguna de ellas. Es muy interesante porque también me las hago yo. Mira, yo te diría que al final todos pueden ser ese perfil de la seguridad. Es decir, hay ex militares brillantísimos en el mundo de la seguridad y de la inteligencia. Hay gente que ha empezado de cero como vigilante, que ha ido creciendo, que sabe muchísimo. Yo en la experiencia que me he ido encontrando con gente del sector, encuentras gente preparada de muchos perfiles, que se han autoformado porque el sistema no les ha permitido. Es decir, para mí, el director de seguridad es una suma de conocimientos de ámbito de seguridad, pero también del sector jurídico, del sector de inteligencia. Es decir, tiene que ir teniendo, aparte de que tendrá los responsables de abajo, que serán los específicos de cada área, porque claro, si hablamos, por ejemplo, de riesgos laborales, yo no digo que el director de seguridad tenga que ser un experto en riesgos laborales, pero sí va a contratar a alguien que será especialista en riesgos laborales, y él lo que hará es supervisar la actuación, y decir, hombre, con mi conocimiento y experiencia práctica sé que puedo opinar esto. Se requiere mucha madurez para ser un director de seguridad e inteligencia, es decir, la gente joven llegará, los que se puedan formar ya desde cero llegarán mucho más rápido, pero la gente que como vosotros lleva años trabajando y asumiendo, la dirección de seguridad no solamente son conceptos teóricos, es lo que respiras día a día, es la intuición, es la experiencia, el saber dónde da una conferencia hace un tiempo a gente que está en el sector de juego, la persona que lleva la seguridad en un casino. O sea, hablas con ellos y ves esa experiencia de los años. Dices, un chaval joven acabado de formar es incapaz que pueda tener todo ese cúmulo, el respirar, dónde están los riesgos de seguridad. Por tanto, yo a tu pregunta te diría, creo que mucha gente de hoy se puede homologar al máximo nivel de seguridad. Lo que sí habría que hacer es, para la gente que empieza, es crear un grado de seguridad muy completo.
que ya en el borrador de reglamento, cuando se habla de formación, algo se dice, en ese borrador de reglamento, y algo se dice, probablemente no llegarán a nada, pero ya se empieza a ver que el tema de la inteligencia, por ejemplo, es básico, es básico, ¿no? Yo no puedo asumir que alguien haga seguridad sin criterios de inteligencia. Me parece imposible, vamos. Y después otra pregunta. Hoy en día las empresas o las organizaciones necesitan mucho de la confianza entre los directivos. Si no hay confianza, no hay prosperidad, ¿eh? Y la figura del director de seguridad e inteligencia, que me parece muy bien, ¿eh? O sea, ¿no puede generar cierto temor al resto de directivos de la compañía? Porque al final es la persona que lo sabe todo, ¿no? Y el resto desconoce muchas de las cuestiones que pueden afectar a otra unidad, por decirlo así, ¿no? Sí, pero al final acabará asumiendo que él es el primer interesado como directivo de la compañía en que la seguridad de la empresa funcione. Incluso para él mismo, ¿eh? Para él mismo. Es decir, fijaos, yo ahora cuando tenemos algún tema penal en el despacho delicado, lo primero que le digo al cliente es, mire, autoríceme a que yo intente averiguar todo lo que haya sobre usted por ahí. En fuentes abiertas, en deep web, dark web, lo que podamos encontrar, es decir, lo que pueda haber por ahí de usted, porque yo quiero saber perfectamente qué riesgos tiene usted que igual usted ni recuerda. Entonces, eso al principio dice, hombre, es que al final usted va a saber más que yo sobre mí mismo. No me encuentro a gusto. Bueno, pero es que usted está buscando su seguridad en ese procedimiento. La mejor manera es que yo tenga toda la información. Si usted tiene confianza en mí, si tú dices yo confío en usted como abogado, a partir de ese momento lo que yo sepa va a ser en beneficio tuyo. Es decir, que creo que efectivamente, claro, como le das tanta relevancia a la figura del director de seguridad, los demás van a decir, oye, este hombre se está aquí colocando, pero bueno, pues es que sin la seguridad la empresa no funciona. No, estamos de acuerdo, esto estamos de acuerdo, seguro que sí. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarle porque estoy aplaudiendo con las orejas. O sea, llevaba años esperando una conferencia de este gran nivel como estoy escuchando en este momento. Gracias. Tengo primero una matización y después la pregunta. Que, primero, desde el punto de vista de la cuestión de la matización, estoy de acuerdo con David en el tema de que la ley de la seguridad privada ha tenido un problema, que es, ojo, la definición de riesgo que quieres no te venga en contra. Porque, digamos, desde un punto de vista de influencia, es maravilloso este tal. Ahora, no tengo claro, por un lado, si queremos la responsabilidad del problema de TIC, por ejemplo, como directores de seguridad, o solamente como asesores, y que se lo queden los de compliance, que lo quieren todo. Lo quieren todo. También hay que pensar en la seguridad del director de seguridad, los riesgos que pasa. De todas maneras, yo voy a esto, al tema de compliance y al tema de director de seguridad, que es, tenemos un grave problema en el tema de esta relación con el tema de compliance. El nuevo gestor de riesgos es el responsable de compliance y ha cogido una potencia que es una cosa absolutamente espectacular. La ha cogido, la ha deseado, e incluso como puede fiscalizar la dirección general, incluso la dirección de seguridad, pues es New Kid in Town, nuevo sheriff, ha llegado con una fuerza que es una cosa absolutamente espectacular. Pero claro, al director de seguridad el problema es que está dentro de la ley de la seguridad privada y entonces lo que le dicen es, oye, tú tienes que decirle, tú tienes que revelar los delitos a la autoridad en caso de que algo salga mal. En compliance la muy teoría también es esta, pero la verdad y la certeza va por otros caminos. Pero claro, a día de hoy, yo estoy viendo personas que están dentro del mundo de compliance, que vienen del mundo jurídico, están haciendo las funciones de un director de seguridad absolutamente 360 grados de todas las maneras. Para mí, por tanto, la cuestión es que una de las cuestiones que nos da fuerza pero que nos mata a la vez es que diga en la exposición de motivos de la ley de seguridad privada que la seguridad es monopolio exclusivo del Estado. Y esto ayuda, por un lado, pero por otro lado da un miedo brutal a la alta dirección de la empresa, diciendo, hostia, ¿esto qué significa? Que el Estado puede entrar dentro de mis secretos y saber qué es lo que está pasando dentro. Entonces, para mí, también el tema de compliance para mí ha sido un apartado de lawfare. Es decir, los norteamericanos han hecho que todo el mundo haga la compliance de todo el mundo y ellos tienen paraísos fiscales en Delaware, ¿no? Entonces,
Y Trump dijo, adiós compliance, que se la quede Europa y se queden con los problemas. Con lo cual la pregunta es, ¿cuál es la estrategia de lobby que tiene que ser hecha para poder solucionar estos problemas? Mira, te devuelvo el cumplido. La pregunta me parece magnífica. Y te voy a decir, yo normalmente esto no lo digo porque me gusta ser prudente. El compliance es un gran error. Es un error, porque es intentar desde dentro de la compañía, pero estando fuera, controlar la compañía, que no se cometan delitos, servir de instrumento al final para poner palos en las ruedas de la compañía, porque claro, yo voy a hacer un negocio, tengo así de clientes que quieren hacer un negocio y no, es que usted está imputado en un procedimiento, por tanto, no negociamos con usted. Oiga, estoy imputado en un procedimiento como cualquiera, mañana le presentan una denuncia a alguien y se inicia un procedimiento. Ya por eso yo no puedo negociar. Espero usted que haya sentencia, ¿no? No, compliance dice, yo no quiero asumir ningún riesgo. Aparece usted aquí en un wall check y dice que usted tiene algún riesgo. Oiga, yo no quiero negociar. Cuando vas a otros países que son los que han propuesto el compliance, allí ese control no existe. Aquí lo tenemos de manera absoluta. Pero es que para mí el error de origen del compliance es su nacimiento. ¿Por qué nace? Porque se crea la responsabilidad de las personas jurídicas. Yo estudié en la facultad, es una máxima que era societas delinquere non potest. Las sociedades no pueden delinquir, delinquen las personas. La sociedad es un papel, al final. De ese papel cuelgan unas personas y son los que cometen delitos. Cuando nos cargamos esa máxima por intereses de terceros, estropeamos todo el esquema. Y entonces metemos con calzador la figura de un compliance que para mí, aquí lo he dejado porque no sé exactamente dónde colocar a ese compliance, pero al final lo que me pide el cuerpo es decir, oye, tú dependes del director de seguridad y punto. No, tiene que tener un presupuesto, ser independiente, porque claro. Entonces, cuando haya un tema penal que vincula a la compañía, ¿qué hace el compliance? ¿Acusa a la compañía? Pues yo soy el abogado de la compañía y le digo al compliance, oye, de mi compañía no dices nada, ¿eh? Porque entonces es que igual yo voy a ir también a exigir responsabilidades al compliance. O sea, ¿qué hemos hecho? Hemos metido dentro a un enemigo que lo que hace es decir, yo lo que no quiero es coger ningún tipo de riesgo, ninguno. Por tanto, no, ¿que quieren hacer esto? No, ¿que quieren hacer esto? No. Es un tema de muy difícil solución. Yo creo que el compliance, si lo veis, no hay una regulación específica, está todo troceado, y todo el mundo habla de que el compliance al final es la salvación de todo porque el compliance es el freno a muchas de las operaciones. Y luego, como dices, vamos a otros países en los que el compliance no tiene esa capacidad. Aquí nos estamos autolimitando y en otros sitios no. Es uno de los temas a resolver, de verdad, el encaje de la figura del compliance, porque yo creo que en nuestro sistema es una figura que no tiene un punto, digamos, de conexión claro. Bueno, habrá que reflexionar, yo soy muy crítico con el tema del compliance. Ya lo veo ya. Además, aquí en la sala hay algún director o directora de seguridad que también lleva el compliance y a lo mejor nos podría decir algo, pero bueno. Más preguntas. Joan. Yo sobre el tema este del compliance, por la experiencia que tengo, esto se creó por la responsabilidad de los directivos, evidentemente, cayó aquí de temas anglosajones y tal, vale. Entonces, aquí está el problema, que el compliance está peleado con el jurídico. Luego hay otra de esto que aquí no está, que son los auditores, a la auditoría. Ahora todos estos nadie sabe lo que hacen unos y otros. Hay un lío bestial. Estamos en competencia con los de seguridad porque estamos apartados de todo lo que dice compliance, jurídico por medio y tal. Y todo esto se ha liado de una manera que ahora realmente en una compañía es muy difícil de la máxima que has dicho tú al principio. Vengo aquí, firmo un contrato, tengo toda la responsabilidad y cómo auno todo esto. Y además luego hay otro problema grande, el tema TIC.
que los de TIC no quieren soltar su monopolio y es muy complicado. Y luego el tema PLR, otra historia, que hay PLRs que tienen los planes de autoprotección, que tienen todo esto, tampoco lo quieren soltar, en fin, es complicado. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Hay que hacer una reforma integral con una idea clara de a dónde queremos llegar. Yo ya digo, el tema del compliance es probablemente es el tema más sensible de todos porque está generando conflictos permanentemente. Con todas las áreas de la compañía. Es una mala solución. David. A ver, yo aunque sea por hacer un poquito de mosca cojonera y por llevar la contraria, con el tema este en concreto del compliance. A ver, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en función de cómo lo miremos. Estoy completamente de acuerdo contigo que lo que supuso la responsabilidad penal de las personas jurídicas, yo también estudié Derecho, o sea, era algo que yo creo que a todos los abogados se les cruzaban los cables. Hasta el punto que los que defendían eso se les llamaba los del taxi, porque cuando iban a hacer un congreso cabían todos en un taxi, ¿vale? Entonces, hasta ahí estoy de acuerdo, hasta que alguien me dijo, incluso mi primera versión, mi primera idea del compliance, y digo, coño, es que manda narices el Estado, que básicamente lo que quiere es que las compañías nos convertamos en una especie de circuito cerrado de televisión, que si algún día pasa algo puedan tirar para atrás los de policía y saber exactamente qué ha pasado, sin tener que mandar a la policía a investigarlo de verdad, como es la función del Estado. Hasta que recibí, en una de las jornadas que estuve, una explicación que ya me empezó a convencer y que además encaja mucho y creo que es muy positiva para la figura del director de seguridad privada, que básicamente es partir de la base de decir, oiga, mire, es que ustedes, empresas, se dedican a ganar dinero y eso genera un riesgo de por sí. Por lo tanto, ustedes están obligados a hacer lo posible o establecer los mecanismos para evitar al máximo ese riesgo. Y entonces esa idea me empezó a gustar, y me empezó a gustar quizá no tanto como abogado, como jurista, sino como desde el punto de vista de la seguridad, como detective, como persona vinculada a asociaciones de dirección de seguridad, porque digo, hombre, es que eso encaja mucho con la figura del director de seguridad, porque es que además otra de las cosas que pone la ley de seguridad privada es que el director de seguridad es el enlace entre la empresa y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si ahí le añadimos que en principio jurídicamente no hay ningún problema, decir que ahí incluimos también a Fiscalía y tribunales, pues yo creo que el director de seguridad privada puede sacar gran provecho para su propia estatus dentro de la empresa en la función del compliance, entendido como eso, es decir, una responsabilidad de la empresa frente a la sociedad y frente al Estado de prevenir, en la medida de lo posible, de lo razonable, la comisión de hechos delictivos en la empresa. Y, perdón, con esto ya acabo. Lo que pasa es que sí es cierto otra cosa, y es otro de los problemas de la ley de seguridad privada, y ahora la verdad es que lo mismo caigo mal en la sala, pero es que, por un lado, la ley de seguridad privada le dio una responsabilidad extraordinaria al director de seguridad, que encajaría perfectamente esta función de compliance, pero por el otro lado, mantuvo un sistema de acreditación de la formación que desde mi punto de vista no encaja con esa responsabilidad que le da. O, dicho de otra forma, en un país como es España, lamentablemente todavía, donde un título vale por encima de muchas otras cosas, yo veo muy difícil que un director de seguridad que no está formado en un grado, como es ahora las nuevas promociones, sino con la formación antigua, que algunos eran cursos de 6 meses, esté ahí. Lo veo muy complicado, no porque no tenga capacidad de estar, sino porque dudo mucho que los que estén por abajo lo vayan a permitir. Bueno, ahí el sistema de homologaciones debería funcionar. No, yo estoy de acuerdo en que la duda es dónde colocamos el compliance, porque vamos a todavía complicarlo un poco más. Con el canal de denuncias que nos acaban de instaurar, que además se pretende que tenga las garantías jurídicas constitucionales del proceso, que se mantenga el anonimato, que esté informado de todos los trámites que se hagan en la denuncia presentada. O sea, que cualquiera, cuando yo hablaba de los malos que están actuando en los sistemas complejos o en el sistema de lawfare, imagínate el juego que da estar lanzándole continuamente denuncias al órgano de compliance, inventadas al 100% o semi-inventadas. Eso va a generar una vía de conflictos
brutal, brutal. Sí, pero claro, sí, 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 claro, claro, pero el que archiva asume que como aquello algún día resulte que no sé qué, sí, pero tienes algo más de cobertura, pero sí, sí, pero imagínate que recibes 100 denuncias, que oye, es muy fácil, ¿eh? Preparar denuncias es muy fácil, incluso montarlas hablando con gente de la compañía. Oye, este te molesta porque un día te hizo no sé qué, vamos a ver si conseguimos cargárnoslo, oye, a ver si le preparamos una trampa y pica, inmediatamente denuncia directamente al compliance. Es decir, esto se está complicando tanto que va a ser muy difícil de gestionar si no se pone algo de orden. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, es decir, o lo ordenamos o esto va a ser un caos. Déjame que dé un pequeño giro a lo que estamos hablando. Con el compliance está claro que el viernes tuvimos una jornada en el Colegio de Detectives donde se habló de esta Ley 2/2023. También quedamos allí casi convencidos de que había que montar una jornada para hablar de esta ley desde el punto de vista del director de seguridad y ahora además sumando el compliance a lo mejor incluso te invitaremos para que nos ayudes y participes, ¿no? Vuelvo un poco más a aterrizar el tema. No sé si entre tus clientes este modelo que tú pintas aquí, ideal para muchos de nosotros, ¿es real o es una idea? Es un desideratum, es un desideratum. Cuesta mucho, si ya cuesta gestionar los esquemas mucho más simples que tenemos hoy en día, en cuanto montas todo esto, pues claro, como decía aquí alguno de vosotros, saltan chispas, es decir, alguien dice, no, ¿yo por qué tengo que estar debajo? ¿Yo por qué dependo? Es muy complicado. Pero estas cosas, al final, las tiene que hacer el legislador. Nosotros estamos aquí para aplicar las normas, pero alguien arriba tiene que empezar a ordenar un poco esto, porque si no es ingestionable. Hablando de legislador, cuando tú comentas que el tema TIC debe depender del director de seguridad, con lo cual estaría de acuerdo, cuando tenemos regulaciones muy diferenciadas, que incluso el grueso de esa regulación no está dentro de la normativa de seguridad privada, ¿cómo encaja esto ante una disputa jurídica, ¿no? No, sigue siendo un caos. Cada uno legisla en este momento, como no se sabe cómo afrontar el tema de la ciber, el tema TIC, al final es buscar que alguien se haga cargo de la seguridad, que alguien de los que usted sabe algo de esto, usted sabe cómo puedo parar esos ataques, oiga, monte un departamento, haga algo para evitarlo. Esa es la posición, pero yo creo que hay que diferenciar, es decir, una cosa es la ciber y otra cosa es la seguridad. Cuando comentas ahora, haga usted algo, sepa usted de todo esto y haga ese algo, ¿vosotros habéis llevado casos de reclamación contra los directores de seguridad por algún tipo de imputación? Contra directores de seguridad no. No. Nosotros lo que sí llevamos últimamente es mucho tema de actuaciones de hackers contra compañías. Es decir, el típico, lo más ingenuo, modificaciones de facturas que se envían a los clientes que en el recorrido les cambian el número de cuenta, ransomwares, que eso es cada día, la encriptación de datos de compañías y la dificultad que tiene gestionar todo eso, porque el presentar una denuncia pues tiene el recorrido que tiene. El día que... Te preguntaba porque, por ejemplo, en esta pequeña casilla de aquí abajo de la PRL, ¿no? Evidentemente la normativa, salvo que me equivoque y me corregís, la normativa sí que prevé, incluso hay muchas reclamaciones contra el director de PRL cuando ha habido lesiones o fallecidos, ¿no? En cambio, contra el director de seguridad no es nada habitual que haya reclamaciones. No es habitual, hay pocos casos. Eduard, perdona. No lo dirás por la Caixa y Endesa, no lo pedirás por la Caixa y Endesa, que de momento el fiscal pide 20 años a cada uno de los directores de seguridad por haber contratado a Villarejo. También tenía esto aquí apuntado. Y eso, lo que comentaba ahora David, lo entronco con que no es la falta de costumbre que tenemos los directores de seguridad de tener alguna cobertura legal en cuanto a RC. Está claro que el penal no se puede cubrir con ningún seguro, pero la RC sí, ¿no? Y mientras que es habitual en el de riesgos laborales que tenga esa cobertura, incluso la propia empresa te la puede ofrecer o si tú te la exiges, acostumbra a cubrirla, para el director de seguridad no es nada habitual que en las empresas tengamos esa cobertura
legal, cuando tú sabes que al final el abogado de turno va a atacar y va a exigir esa responsabilidad al propio director, y la empresa podría ser que se quisiera eximir. Estoy de acuerdo, pero eso enlaza con la escasa consideración que sigue teniendo todavía para las compañías el director de seguridad. O sea, es que es una persona que está ahí pues, para resolverme de cuando en cuando el problema que tengo. No son conscientes de las responsabilidades que puede llegar a tener y que hay que cubrirlas con un seguro, vamos, de responsabilidad de directivos, el de más alto nivel. Sí, porque está claro que entroncando con lo que comentaba él ahora, pues claro, hay compañeros o excompañeros de la banca que están ahí imputados. Dices, jo, y si me ocurre algo, el seguro mío, ¿dónde está? ¿No? Y es que yo insto a que tengamos esta habilidad o esta capacidad de decir, hemos de cubrir ciertos riesgos que hasta ahora pues no hemos hecho mucho caso de ellos o no somos conscientes de que un día pueden ir contra nosotros, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. En la jornada esta que hablabas del viernes, un director de seguridad que estuvo ahí, para explicarle esto a la dirección de su compañía, hizo un vídeo con dibujos animados, de dos hablando y explicándose el uno al otro la ley de seguridad privada española. Sí, por eso digo, es que por eso lo vi, porque nos lo pasó. Y es que yo lo vi y digo, joder, es que si para convencer al comité de dirección de una empresa les tienes que hacer un vídeo, pues apaga y vámonos. Pero bueno, parece ser que surtió efecto, por lo menos de la forma en que lo explicó. La empresa que tiene el organigrama más parecido a este, ¿no? Por lo que él explicó. Te referís a SEAT Volkswagen. A SEAT, sí, SEAT Volkswagen. Sí. Hicimos un martes en su casa, en SEAT Volkswagen, y allí también los... Que yo no he dicho la empresa porque los detectives vendemos la información, no la regalamos, pero bueno, ya que fue se público. Ha dicho, pues sí, pues Fue público y en jornada abierta, o sea que no hay ningún problema. Bien, no sé si hay más preguntas, si no estamos en hora, de las 19, ¿sí? Sí, Jordi. En todo esto que nos comentas, la opción de un colegio profesional que participe y asocie a de todos estos riesgos que estamos hablando y aporte, ¿cómo lo ves? Magnífico, magnífico. Yo creo que estáis ya tardando. Estáis tardando. Ese es un tema a mover entre todas las asociaciones. Es curioso que un detective que pertenece a un colegio profesional esté diciendo que no a un colegio de directores de seguridad. Es, por definición, un empleado de la empresa. Entonces, yo, cuidado, no lo sé, ojo, pero yo lo que recuerdo cuando estuvimos mirando para la creación del Colegio Oficial de Detectives Privados es que precisamente una de las cosas que se exigían, salvando situaciones históricas como el famoso colegio de clases pasivas, que todavía no tengo ni puta idea de qué coño es, con perdón, lo que se exigía es que realmente tenía que ser de profesionales, entendiendo eso, personas que desarrollan una labor profesional independiente. Y eso, o sea, yo vería antes un colegio profesional de asesores de seguridad privada buscando que la formación sea la de director de seguridad, que no de directores en sí, pero cuidado, puedo estar equivocado, ¿eh? No, pasa que ese es un tema en el que no hemos entrado. Es decir, yo, cuando hemos hablado de la vinculación de la compañía con el director de seguridad, en algún momento he dicho relación laboral o de otro tipo, es decir, esa es otra de las cosas, pero ya sería abrir otro melón, cuál tiene que ser realmente la relación del director de seguridad e inteligencia con la compañía. Esa ya sería otra... Que de paso solventaría otro de los problemas que se ha dicho siempre y que se han comentado en la jornada del viernes y en la de hoy. Es decir, claro, si yo soy un empleado de la compañía, tú mismo lo has puesto, es que tengo ahí una relación de dependencia y una obligación de acatar las instrucciones que recibo, ¿vale? Mientras que si yo soy un profesional independiente, igual que un abogado que asesora externamente a la empresa, si yo como detective no estoy de acuerdo con lo que quiere mi cliente, le digo, váyase usted a freír espárragos, dejaré de facturar a ese cliente, pero voy a conservar mi independencia. Mientras que si yo fuera empleado de una empresa, pues la solución sería distinta, sería dimito. Entonces, un director de seguridad trabajaría para varias empresas. ¿Es posible? No estoy, es legalmente posible. No lo estoy defendiendo, no me lo he planteado. Pues, a ver, cuando salió la ley de seguridad privada, yo me preocupé de los detectives, que fue el encargo que me hizo la asociación y los colegios profesionales. Pero Tiene que ser el gestor de todo eso, que las empresas tengan confianza en un gestor con ese nivel de conocimiento de la empresa
y además lo comparta con otras empresas. Bueno, es lo que comentamos ahora de cómo está hoy el ordenamiento jurídico, pero hoy eso que tú comentas que no te parece bien es totalmente factible. En la sala hay algunos que son directores de seguridad de varias empresas. Pero no estarán ahí. No estará en ese altísimo cargo de confianza, evidentemente, porque tampoco el tamaño será a lo mejor el que, como decía antes Josep, la que aplica este modelo, ¿no? Pero la ley lo permitiría, sería legal. La cosa es que las empresas lo aplican o no por su tamaño. ¿Más preguntas? Pues vamos a dejar... perdona, sí, mi flanco izquierdo. Por alusiones en cuanto a la formación de 2 grados, inteligencia... Hola, mi pregunta va referida al Comité de Seguridad dentro de este organigrama. Mi pregunta es, ¿qué entidades o personas prevés que irían dentro de este grupo? Es decir, ¿directivos de seguridad o más bien especializados en la materia de cada uno? El responsable de cada una de las áreas que depende del comité. Es decir, al final tú tendrías alguien, pues no sé, en estructuras de la compañía, en relaciones laborales, en protección de datos sería el responsable de protección de datos, en blanqueo de capitales también sería el responsable de blanqueo de capitales, en TIC sería la persona de más alta representación dentro de ese grupo de TIC, y en el jurídico también el asesor jurídico de la compañía, el interno. Es decir, que al final sería, cada uno de ellos formaría parte de este comité que presidiría o dirigiría el director de seguridad. Que podrían ser directivos de forma paralela, entiendo. Sí. Es que a este nivel, pensando en grandes compañías, aquí hay un equipo de gente trabajando en cada una de las áreas. En la de TIC puede haber mucha gente trabajando en esa área. Hola. Bueno, yo no vengo de este mundo, pero en el esquema, cuando habéis debatido el tema del director de seguridad y compliance, yo lo que veo que pueden ser 2 contrapesos interesantes dentro de la empresa. Y me refiero, porque dentro de la empresa lo que se mueve es a nivel económico, dinero, etcétera. Yo creo que, tal como lo veo, compliance podría auditar, entre comillas, lo que es la empresa y el director de seguridad, y el director de seguridad también podría controlar lo que es compliance. Lo digo porque antes has comentado de que las empresas externas lo que buscan es las debilidades de la empresa en la alta dirección. Yo lo buscaría en la alta dirección, en el director de seguridad o en el compliance, porque son los puntos más fuertes dentro de la empresa. Y lo veo interesante y yo creo que, visto desde fuera, creo que pueden convivir los dos dentro de la empresa. Bueno, sería como a nivel policial en un departamento de asuntos internos, porque siempre hay, quieras o no quieras, dentro de una organización policial, siempre va a haber corruptelas y se va a buscar las debilidades, ya sea en la alta dirección o en los agentes. Y aquí lo veo, yo creo que caben los dos, ¿eh? Ahí lo dejo. Bueno, de hecho ahora están los dos, ¿eh? Y vamos a ver cómo evoluciona esto a futuro, pero yo sí auguro conflictos. Y de hecho, cada vez que hay un problema grave en alguna compañía, la situación del compliance es absolutamente delicada. Pero claro, ¿a quién reporta realmente? Es decir, vas directamente a hablar con... Tendría que hablar primero con la alta dirección y, si no hay caso, a fiscalía. Yo lo tengo clarísimo. Con lo cual, estás autodenunciándote. Con lo cual, tu derecho de defensa, el primer paso, el escalón fundamental del derecho de defensa, que es el no declarar contra ti mismo, al final lo estás haciendo porque ese compliance depende de ti, le pagas tú, está dentro de tu organización. Es que es un tema muy... No, oye, lo que me gusta del debate es que todo el mundo se da cuenta de que la complejidad de esta es mucha, pero que los temas hay que trabajarlos de manera global. Lo que no puede ser es que nos salga una regulación para el compliance, ahora van a modificar el reglamento de no sé qué, y nadie habla con nadie, y al final nos encontramos con estos batiburrillos que tenemos que intentar, desde los ámbitos jurídicos, intentar vestirlos. Pero es que es complicado. Pero bueno, también eso es lo que nos da la alegría de vivir, ¿no? Las complicaciones. Sí, discrepo, Joan, de lo que comentabas, que no eres de este mundo. No eres eres de este mundo real, bueno, sí. Y en la sala además hay gente del mundo de la seguridad pública y privada, y yo creo que todos tenemos un interés desde diferente perspectiva, pero todos vamos al unísono. Bueno, me refería a la visión que me estáis dando, una visión completamente diferente de lo que es la seguridad pública.
Muy bien, pues si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la jornada. La charla, vamos a seguir. Pero antes quería comentaros que el próximo martes 11 de julio estamos en el CNPIC, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Hemos cerrado ya hoy las inscripciones porque estamos pasados en un 25% sobre la capacidad máxima, siempre confiando en ese 25% que acaba no viniendo, pero hemos tenido un éxito increíble. Algunos de los aquí presentes también nos pueden acompañar en Madrid, ¿no? En agosto haremos vacaciones. Me refiero a ATSI, el que las haga o que no las haga, ya cada cual. El 19 de septiembre volvemos en Madrid con Medro Madrid, nos van a explicar cómo se gestiona la seguridad y estamos trabajando todavía, falta aún por concretar. El 12 o el 26 de septiembre vamos a hacer una jornada con una entidad de ciberseguridad, hablando de lo que tú comentabas ahora, Josep, administrativa, porque como no está cerrado, teníamos la costumbre de no dar nombres hasta que no cerremos. Será el 12 o el 26, porque el 19, como os comentaba, va a estar ocupado. Y sí que, hablando de fechas, el 19 de octubre ya vais a recibir información para que os reservéis la fecha de nuestra cena anual. Apuntaros todos, cuanto antes mejor, en cuanto abramos las inscripciones, que no ocurra como el pasado año, que tuvimos 320 plazas y alguno aún se tuvo que quedar fuera. ¿Vale? Con esto damos por finalizada. Josep, muy agradecido por tu explicación. A vosotros por vuestra paciencia. Xavier, si es tan amable, ¿nos puedes acompañar un momento aquí? Ya sé que no está previsto, pero queremos también que estés aquí con nosotros como anfitrión, ya que tan amablemente nos has cedido el espacio y el cóctel, que como os insistí antes, y que me ayudes a entregarle nuestro obsequio a nuestro ponente. Eso es para ti. No es la Champions, pero bueno. Gracias. Javier. ¿Sí? Pues muy bien, pero no sé si hay alguna fotografía más. Macarena. Bueno, que se vaya a verte. Bien, pues gracias Xavier, gracias Josep. Vamos a